familia, qué gusto saludarles. Soy el doctor Sergio Anaya y quiero darles la bienvenida a las cápsulas con el doctor. Hemos estado viendo, ¿verdad?, los tips para poder vencer el temor. Yo creo que en este tiempo una de las cosas que ha venido a levantarse literalmente como un enemigo de nuestra alma es el temor, es el miedo. Es el amedrentamiento, es la intimidación. Y tú tienes que saber que el temor es al enemigo como la fe es a Dios. Así que el siguiente tip para que tú y yo podamos vencer el temor es que necesitamos estar diariamente conectados a la palabra de Dios. Cuando una persona decide tomar la fuente de Dios como la fuente de la cual toma todo lo que representa su fuerza, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que el temor pueda venir, ¿verdad?, a tomar control. Todos, amados, en mayor o menor medida, podemos experimentar la emoción del miedo. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní no tuvo problema en reconocer: angustiada está mi alma hasta la muerte, a sus discípulos más cercanos. Así que si nuestro Señor Jesucristo pudo en un momento percibir o sentir, ¿verdad?, previo a la cruz del Calvario, la angustia, o vamos a decirlo así, la sensación de miedo, ¿verdad?, como una emoción natural que todos tenemos ante diferentes estímulos, ¿cuánto más, amados, nosotros podemos luchar con ello? Entonces, el problema no es sentir miedo, el problema es vivir en temor. Y eso es de lo que Dios nos quiere librar, y por eso es muy importante que podamos considerar la palabra de Dios como la herramienta que Dios nos da para poder también ser libres de vivir en temor, que no es la voluntad de Dios. Y quiero leerte brevemente lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 10 y versículo 17, y rápidamente poder desglosar un poquito más este versículo. Dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente piensa que la fe viene por la palabra de Dios, y eso no dice este pasaje. Este pasaje dice que la fe viene por el oír. Y dice que el oír, es decir, la capacidad de desarrollar el escuchar la voz de Dios, viene por la palabra de Dios. Dicho de otra manera, mientras más me meto a la palabra de Dios, más activo la sensibilidad espiritual para lo que representa tener un oído, que es un sentido espiritual que tiene que ser desarrollado. La Biblia dice en Hebreos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que porque han activado, dice, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mientras más nos metamos a la palabra de Dios, entonces más sensibilidad vamos a tener en cuanto a nuestro oído espiritual, y entonces la Escritura dice, ahí sí, la fe viene por el oír. Es decir, vamos a estar perfectamente seguros que la voz que estamos escuchando es la voz de Dios, porque es conforme a su palabra y también conforme a su propósito. Cuando una persona activa lo que representa la fe en su vida como resultado de estar sensible a la voz de Dios, porque ha estado conectado sistemáticamente a la palabra de Dios, es muy difícil que cualquier otra voz venga a movernos de nuestra posición y venga a movernos también de lo que representa nuestra convicción de quiénes somos, de lo que Dios nos ha dado, de las promesas que Él nos ha hablado y de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que tenemos la respuesta de Dios. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe? Básicamente porque estamos sensibles a la voz de Dios, porque hemos estado conectados a su palabra, y esa palabra nos ha permitido, ¿verdad?, ser sensibles, tener un oído que tiene la capacidad de desarrollar lo que representa la voz que tenemos que estar escuchando. Así que no te olvides de eso. ¿Quieres vencer el temor? Mantén activa tu fe en una conexión permanente con la palabra de Dios y con sus
sus promesas, y entonces cualquier situación o circunstancia no será suficiente para penetrar lo que representa la confianza, la certeza y convicción que tenemos de Dios en nuestras vidas. Nos vemos la próxima, amados. Que Dios les bendiga.